Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de física. El día de hoy veremos lo que son los prefijos de ingeniería o prefijos de notación científica. El objetivo de esta clase es utilizar los múltiplos y submúltiplos para nombrar cualquier unidad del Sistema Internacional de Unidades. Para esto primero tenemos que saber qué son los prefijos de ingeniería. Se utilizan para poder nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del Sistema Internacional, ya sean unidades básicas o derivadas. Estos prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la misma. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces las unidades de medida ya tienen incorporado un prefijo sin nosotros habernos dado cuenta. Por ejemplo, la unidad de kilómetro, la letra K significa kilo y es un prefijo de ingeniería, el cual tiene un valor de 10 elevado al cubo. Es por eso que cuando tenemos 45 kilómetros, si nosotros esta K la reemplazamos por 10 elevado al cubo, es equivalente a decir 45 por 10 elevado al cubo, nos da 45.000 metros, porque ya reemplazamos el valor que tiene este prefijo. Lo mismo pasa con los centímetros. Centi es otro prefijo de ingeniería, el cual tiene un valor de 10 elevado a la menos 2. Es por eso que si nosotros multiplicamos 12 por lo que valga este prefijo, en lo cual es 10 elevado a la menos 2, nos da 0.12 metros, que viene siendo únicamente la unidad de media longitud que tendríamos aquí. Algo común, los gigabytes. En este caso tenemos 64 gigabytes. Si nosotros reemplazamos el valor numérico que tiene este prefijo, la G mayúscula, el cual es 10 elevado a la novena potencia, nos da en este caso un valor de 64.000 millones de bytes. Siendo así, el uso que se le puede dar a los prefijos de ingeniería o prefijos de notación científica, los cuales básicamente en resumen se utilizan para poder expresar una magnitud de una mejor manera. En este caso, para el primer caso ya sabemos que aquí tendríamos 45.000 metros porque sabemos que kilo tiene un valor de 10 elevado al cubo. Para esto primero tenemos que recordar qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un exponente, en este caso ya sea positivo o un exponente negativo. ¿Qué pasa cuando nosotros multiplicamos un número por por otro que en este caso sea de base 10? Por ejemplo, en el primer caso, en la primera situación, tenemos 3.25, lo cual se está multiplicando a 10 elevado al cuadrado. Recordando que 10 elevado al cuadrado es equivalente a 100. Entonces es como que tengamos 3.25 por 10 por 100. Y cuando multiplicamos por 100, por 1000, por 1.000.000, por 10 millones, por 10.000, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacíamos? Recorrer la coma, la cantidad de espacios que teníamos en ceros aquí. Por ejemplo, tenemos dos ceros. Esta coma la vamos a recorrer dos espacios hacia la derecha, teniendo básicamente 325. Este número que tenemos aquí es el mismo número que tenemos acá. Lo único que pasa es que lo tenemos expresado de una manera diferente. 3.25 por 10 elevado al cuadrado es lo mismo que tener 325. Vamos con el segundo caso. En el segundo caso tenemos en cambio un exponente negativo. Cuando tenemos un exponente negativo, ¿qué era lo que pasaba? Recorremos la coma tantos espacios hacia la izquierda. ¿A qué me refiero? Si tenemos 10 elevado a la menos 4, entonces esta coma que tenemos aquí, 1,2 por 10 elevado a un exponente negativo, este negativo nos quiere decir que la coma la vamos a recorrer tantos espacios hacia la izquierda como nos indica el exponente. Por ejemplo, nos dice 4 espacios, entonces vamos a recorrer la coma 4 espacios. 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Entonces el siguiente número va a comenzar con 0, 0, 1, 2, 3, tendríamos que poner o completar con 3 ceros y el 12 que tenemos aquí. Recordemos que la coma la recorrimos, estaba en este punto, la recorrimos 1, 2, 3, 4 espacios y es por eso que la ubicamos en este sector. Y este número viene siendo el mismo número que tenemos acá arriba. Es lo mismo decir que tenemos 1,2 por 10 a la menos 4 a tener 0,00012. Lo único es que acá arriba me lo están expresando de una manera diferente. Vamos con el tercer caso. En el tercer caso tenemos
un número que aparentemente no tiene coma decimal. Tenemos el 55 por 10 elevado a la cuarta potencia. Todo número que no tiene a simple vista una coma decimal se sobreentiende que tiene la coma al final. Si yo tengo un 10, si yo tengo un 20, si yo tengo un 35, se sobreentiende que la coma está al final. Recordemos que es lo mismo tener 10 a tener 10,0. Es lo mismo tener 20 a tener 20,0. Es lo mismo tener 35 a tener 35,00, ¿verdad? Entonces se sobreentiende que la coma decimal para el 55 la vamos a tener al final de dicho número. Entonces, como el exponente no es negativo, es positivo, la coma que está ubicada en este punto la vamos a recorrer 4 espacios hacia la derecha, quedándonos básicamente o completándolo en este caso con 4 ceros. Tendríamos básicamente 550.000, ¿verdad? Porque la coma la estaríamos recorriendo 4 espacios hacia la derecha y esos espacios los completamos con ceros. Entonces, recordando que la coma para este número estaba aquí, la recorrimos 1, 2, 3, 4 espacios hacia la derecha. Y el número que tenemos aquí arriba viene siendo el mismo número que tenemos aquí abajo. Lo único que cambia es que está expresado de una forma diferente. Cuando tenemos valores demasiado grandes, es recomendable expresarlo de esta forma. Y por último, nuestro último caso, en este caso nos dice 25,3 por 10 elevado a la menos 2. Entonces, como es exponente negativo, vamos a recorrer la coma 2 espacios hacia la izquierda. 1, 2. La coma nos quedaría en este punto. Entonces sería 0,253. Y este número es el mismo número que tenemos acá abajo. Lo único que hemos hecho es, básicamente, recorrer la coma, la cantidad de espacios que me indica el exponente que tenemos acá. Como el exponente es negativo, recorremos la coma hacia la izquierda. Cuando el exponente es positivo, recorremos la coma hacia la derecha. Y eso viene siendo un repaso cuando nosotros multiplicamos cualquier número con una base 10, ¿no? Dicho esto, podemos ver ahora sí la tabla a la que hace referencia los prefijos de notación científica o prefijos de ingeniería. En ese caso, tenemos, por ejemplo, si comenzamos desde este punto que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Tenemos deci. Deci, muchas veces lo hemos escuchado en decímetros, hace referencia o tiene un valor numérico de 10 elevado a la menos 1. Y se la representa con la letra D minúscula. Entonces, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, ¿a qué hace referencia aquello? Por ejemplo, si yo en este caso tengo 10 decímetros, ¿verdad? Si yo quiero transformar a metros, solamente basta con que esta D, que yo sé que es decímetro, la reemplace por su valor numérico. Si vemos la tabla, deci tiene un valor numérico de 10 elevado a la menos 1. Entonces podemos poner 10 multiplicado por 10 elevado a la menos 1 metros. Lo único que hemos hecho básicamente es reemplazar el prefijo de, en este caso la D que significa deci, por su valor numérico que es 10 elevado a la menos 1. Y finalmente, lo que vimos hace un momento, tenemos un número multiplicado por base 10. Entonces, tiene un exponente negativo, la coma que está ubicada en este punto la vamos a recorrer un espacio hacia la izquierda. Entonces, si recorremos la coma un espacio hacia la izquierda, tendríamos básicamente 1,0, que viene siendo lo mismo que 1. Entonces, 10 decímetros es lo mismo que tener 1 metro. Solamente verificando, en este caso, el prefijo que se utilizó. Y así vamos a encontrar diferentes prefijos con sus valores, en este caso la potencia a la cual se le atribuye. Los megas son bastante utilizados en almacenamiento informático, los megabytes, los gigabytes. Recuerden que esto se lo expresa, es bastante importante verificar la sigla. No es lo mismo poner M mayúscula, que significa mega y tiene un valor de 10 a la sexta, a poner M minúscula, que significa mili y tiene un valor de 10 a la menos 3. Son valores completamente distintos. Y es importante que la sigla se respete
en la sigla se respete si es mayúscula o minúscula, puesto que mili es letra minúscula y mega es letra mayúscula. De la misma manera, tenemos en este caso deca, el cual se lo representan con la D y la A, D mayúscula, y deci, lo cual se representa con la D minúscula. Luego tenemos para micro una letra griega, letra del alfabeto griego, new. En ese caso tiene un valor de 10 a la menos 6. Nano, la cual se lo representa con la letra N minúscula, el cual tiene un valor de 10 a la menos 9. Por ejemplo, si yo tuviera un valor de 20 nanómetros, por ejemplo, la N minúscula y la M. Yo ya sé que la M hace referencia a metros. Y el prefijo que tenemos antes de la unidad de medida, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí, el que se antepone, es el prefijo nano, el cual tenemos aquí. Tiene un valor de 10 elevado a la menos 9. Entonces, ese prefijo, si yo quiero saber únicamente cuántos metros hay, yo puedo multiplicarlo directamente por el valor de ese prefijo. Entonces, 20 nanómetros es equivalente a 20 por 10 elevado a la menos 9 metros. Y si yo quiero reemplazar o quiero verificar qué número es este de aquí, tendría que recorrer la coma 9 espacios hacia la izquierda. ¿Dónde tenemos la coma? La coma la tenemos ubicada en este punto. La recorremos 9 espacios hacia la izquierda y nos da un número demasiado pequeño. Es por eso que es preferible utilizar los prefijos de ingeniería o prefijos de notación científica para reducir ese tipo de situaciones. Dicho esto, vamos a ver pequeños ejemplos de nuestra vida cotidiana donde se aplican lo que son los prefijos de ingeniería o prefijos de notación científica. Aquí tenemos un capacitor. Si ustedes se dan cuenta, en el capacitor tenemos 22 microfaradios. Aquí estamos utilizando un prefijo de notación científica. Acá también tenemos 22 microfaradios. Acá, como características principales de un celular, también estamos utilizando prefijos de notación científica. Por ejemplo, 16 megapíxeles. Ahí es un prefijo. Recordemos que mega es equivalente, aquí lo tenemos, mega, M mayúscula, es equivalente a 10 a la sexta. Quiere decir que aquí tenemos 16 por 10 elevado a la sexta píxeles, que viene siendo 16 millones de píxeles. Entonces 16 megapíxeles equivale a 16 millones de píxeles. Acá tenemos una batería de 2550 miliamperios o hora, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos también el uso de un prefijo, el cual es mili. Recordando que mili hace referencia a por 10, en este caso elevado a la menos 3, aquí lo tenemos. También tenemos 3 GB, 64 o 32 GB. Acá tenemos también respecto a las centrales eléctricas, por ejemplo, 110 a 380 kilovoltios. ¿Qué valor tenía kilo? Si nosotros representamos eso de esta manera, por ejemplo, aquí, en este caso, tenemos los 380 kilovoltios que nos dice la imagen, 380 kilovoltios. Básicamente sabemos que kilo hace referencia a 10 elevado al cubo. Este kilo que tenemos aquí es un prefijo y tiene un valor numérico de 10 elevado al cubo. Quiere decir que el 380 me lo están multiplicando por 10 elevado al cubo. Y esa es la cantidad de voltios reales que vamos a tener. Finalmente, esto equivale a 1000. Entonces tendríamos 380.000 voltios. Y ese sería el voltaje real que tenemos en esa planta. Sin embargo, para no escribir todo este número, utilizamos estos prefijos de ingeniería. En este caso, 380 kilovoltios. Y ese básicamente viene siendo el uso que se le da a los prefijos de ingeniería. Por último, vamos a expresar las siguientes cantidades con prefijos de ingeniería. En este caso nos están dando diferentes cantidades y nos piden que la expresemos utilizando los prefijos. Entonces, vamos a realizar esa operación. Para el primer caso, nos da un valor de 12 millones de bytes y nos piden que lo expresemos en megabytes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente, estos tres ceros, con estos tres ceros que tenemos aquí, ¿verdad? Este millón que tenemos aquí lo podemos expresar como 10 elevado a la sexta. Y tendríamos 12 multiplicado por 10 elevado a la sexta bytes.
Y recordando, 12 por 10 elevado a la sexta, en este caso si reemplazamos 10 a la sexta por el prefijo al que le corresponde, el cual es mega, vamos a tener 12 megabytes, que viene siendo lo que nos está pidiendo el ejercicio. Así de simple, así de sencillo. Nosotros tenemos 6 ceros, podemos expresarlo como 10 elevado a la sexta potencia, porque 12 multiplicado por 10 elevado a la sexta viene siendo 12 millones. Es lo mismo, solo que escrito de otra forma. ¿Con qué intenciones? Para poder tener este valor y directamente reemplazarlo por el prefijo que le corresponde, en este caso 12 megabytes. Continuando con los ejercicios, tenemos el siguiente, el cual es 1280 metros y queremos llevarlo a kilómetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Directamente nosotros podemos recorrer la coma, como es kilo, queremos llevarlo a kilómetros. Sabemos que kilo hace referencia a 10 elevado al cubo. Entonces tenemos que expresar este número por una multiplicación de 10 elevado al cubo. ¿Cómo lo podemos hacer? Recorremos la coma, en este caso es 3, recorremos la coma en donde esté ubicada 3 espacios hacia la izquierda, 1, 2 y 3. Y la coma va a estar terminando entre el 1 y el 2, entonces pondríamos 1,280 o 1,28 por 10 elevado al cubo. Eso va a estar expresado solamente en metros, ¿verdad? Porque este número que tenemos aquí viene siendo el mismo número que tenemos acá. Si resolvemos esto, multiplicamos 1,28 por 10 elevado al cubo, es lo mismo que tener 1280. Porque es como recorrer, este 3 que está aquí es positivo, nosotros recorríamos la coma 3 espacios hacia la derecha y volvemos a tener el mismo número. ¿Con qué intención lo hacemos? Porque finalmente este 10 elevado al cubo que tenemos aquí lo podemos reemplazar con el prefijo kilo y solo pondríamos 1,28. Terminando de esta manera 1,28 kilómetros. Y de esa manera expresamos estos 1280 metros, los escribimos en kilómetros, utilizando el prefijo kilo. Finalmente, tenemos dos ejercicios más. En esta ocasión vamos a tener 0,0034 metros y lo queremos llevar a centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta al inicio? Centi es un prefijo que tiene un valor de 10 elevado a la menos 3. Entonces, este número tenemos que expresarlo como una multiplicación por 10 elevado a la menos 3. ¿Qué podemos hacer? La coma la vamos a recorrer la cantidad de espacios que me indica el exponente que está aquí. Entonces, vamos a moverla 3 espacios. 1, 2 y 3. Y me va a quedar entre el 3 y el 4. 3,4 por 10 elevado a la menos 3 metros. Repito, como nosotros tenemos la coma ubicada aquí, si la recorremos 3 espacios hacia la derecha con esta intención que tenemos acá, vamos a dejar la coma entre el 3 y el 4. Una vez que dejamos la coma entre el 3 y el 4, sabemos que tenemos que multiplicar por 10 elevado al cubo, porque 0,0034 es equivalente a 3,4 por 10 elevado a la menos 3. Y finalmente, el valor numérico que tenemos ahí de 10 elevado a la menos 3 lo podemos reemplazar con el prefijo centi, porque centi tiene un valor de 10 elevado a la menos 3 y tendríamos 3,4 centímetros. Y resolviendo nuestro último ejercicio vamos a tener lo siguiente. En esta ocasión nos dan el siguiente número, 0,000034 amperios. Recordando que amperio es la unidad de medida de la intensidad de corriente, ¿no? Entonces me piden que lo llevemos a microamperios. Para eso primero tenemos que saber cuánto vale un microamperio. Un microamperio, ¿verdad? El prefijo micro tiene un valor de 10 elevado a la menos 6. Tiene un valor de 10 elevado a la menos 6. Quiere decir que para poderlo expresar de esta manera tenemos que recorrer la coma 6 espacios, en este caso hacia la derecha. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La vamos a dejar al final. Tendríamos 34 por 10 a la menos 6 amperios. ¿Qué quiere decir esto? El número que tenemos aquí arriba es el mismo número que tenemos aquí abajo. Porque si nosotros resolvemos este número tenemos que llegar al mismo que tenemos acá.
Y si nosotros resolvemos ese número, el cual tiene la coma ubicada aquí, recordando que cuando es negativo recorremos la coma 6 espacios hacia la izquierda, vamos a volver al mismo número que tenemos acá arriba. Entonces es lo mismo. Y finalmente, este 10 elevado a la menos 6, nosotros lo vamos a reemplazar por el prefijo que le corresponde, el cual es micro. Es por eso que viene siendo equivalente a 34 microamperios. Y de esa manera hemos expresado las cantidades que nos ha pedido con los prefijos de ingeniería que en este caso nos dan. Eso ha sido todo por el día de hoy.